El tema de hoy es el miedo como emoción, pero lo importante no es que el día de hoy ustedes entiendan el miedo como emoción, sino que comprendan el miedo. ¿Qué es comprender el miedo? Es entender que lo deben comprender para vivir y no ser controlados por él. A veces nosotros nos dejamos controlar por el miedo. Entonces, cuando hablamos de la emoción del miedo, pues a veces debemos entender que todos necesitamos el miedo, porque si no tuviéramos miedo, no tendríamos la capacidad de protegernos ante el peligro. O sea que hay un miedo que, hola gloriosa, ¿cómo estás?, que favorece la supervivencia. El miedo no distingue edad, no distingue profesión, no distingue color, no distingue nacionalidad. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a perder, miedo a fracasar, miedo al rechazo, miedo a enfermarnos, miedo a estar solos, miedo a empezar algo de nuevo. Quiero que hoy entonces se lleven algo muy importante cuando se acabe este directo. El miedo no es un enemigo. El verdadero problema es cuando dejamos que el miedo dirija nuestra vida. Hola Marecita, hola Guadalupe, hola Briana, hola a todos. Existe una frase que resume muy bien lo que significa el miedo, porque cuando el miedo toca la puerta y te hace tac tac, la valentía abre y descubre que no había nadie. Muchas veces sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que sucede. Y el miedo se alimenta de eso, del miedo irreal, de tu inseguridad, de tus creencias, de aquello que crees que existe pero no existe, sino en tu imaginación. Entonces espero que hoy pongan mucho cuidado a este tema y que después puedan hacerme todas las preguntas que deseen para poder empezar a soltarlo, a enfrentarlo, a combatirlo. Antes de empezar, como todos y todas saben, siempre hablo o leo una reflexión. Entonces voy a leerles una reflexión sobre el miedo para que a partir de ahí podamos desarrollar el tema. Se llama El miedo y la llave. Quiero invitarlos a cada uno de ustedes a imaginar que cada uno lleva una mochila invisible. Dentro de esa mochila no solo guardan sus sueños, alegrías y recuerdos bonitos, también llevan sus miedos. Algunos tienen miedo a hablar, otros a equivocarse, otros a quedarse solos, de ser rechazados, de no ser suficientes o de que algo malo vuelva a pasar. El miedo no significa que sean débiles, significa que hay algo importante para ustedes que quieren protegerse. Imagínense por un momento que el miedo es como una puerta cerrada. Muchas personas pasan toda la vida mirando esa puerta sin atreverse a abrirla, pero hay algo que pocos saben. La llave siempre ha estado en su bolsillo. Esa llave se llama valor. El valor no es la ausencia del miedo. El valor aparece cuando, a pesar de sentir miedo, decidimos dar un pequeño paso hacia adelante. Hoy los invito a que durante este espacio no escondan sus emociones. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. Este es un lugar para hablar, escuchar y aprender y comprender que todos en algún momento sentimos miedo. Recuerden esta frase antes de que se acabe el directo. El miedo puede caminar a mi lado, pero no permito que sea quien dirija mi camino. Cuando reconozco mis emociones y las enfrento con confianza, descubre que yo soy mucho más fuerte de lo que imaginaba. Así que comenzaremos este camino juntos, porque cada miedo que comprendemos es una oportunidad para crecer. Vamos a empezar entonces. ¿Qué es el miedo? Desde la psicología, el miedo es una emoción primaria. El miedo es una emoción universal. El miedo es algo innato que nace con nosotros o muchas veces que se crean. Hay miedos que se crean. Hay miedos que se crean en nuestros padres. Gracias, Tefi. Hay miedos que se crean en nuestra familia. Hay miedos heredados.
Hay miedos realmente que nacen y que se crean con nosotros a partir de nuestra convivencia. Gracias nos da o nos causa peligro. Si un automóvil viene hacia nosotros, sentimos miedo y nos apartamos. Si escuchamos un ruido extraño en un lugar peligroso, permanecemos en silencio. Es decir, el miedo no es malo, es un mecanismo de supervivencia. El problema comienza, y todos van a escuchar esto muy bien, el problema comienza cuando nuestro cerebro interpreta el peligro ante situaciones que realmente no existen. Por ejemplo, miedo a hablar en público. Por ejemplo, miedo cuando terminamos una relación de pareja. Por ejemplo, miedo cuando cambiamos de trabajo. Por ejemplo, miedo a decir no. Por ejemplo, miedo a expresar mis sentimientos. En esos casos no existe un peligro real, pero nuestro cerebro reacciona como si en realidad hubiera un peligro real. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando experimentamos la emoción del miedo? Cuando percibimos una amenaza, y eso lo dije creo que en el directo de la ansiedad, cuando percibimos una amenaza, la amígdala cerebral, que está, como su nombre lo dice, en el cerebro, crea en nuestro sistema una alarma y se activa inmediatamente para protegernos de algo. En segundos aumenta el ritmo cardíaco, se acelera la respiración, los músculos se tensan, se libera adrenalina y cortisol y el cuerpo entra en modo de supervivencia. Todo eso ocurre antes que nosotros podamos reaccionar conscientemente y pensar racionalmente en que ese miedo que sentimos es un miedo irreal. Después de que ya pasa ese miedo y el cerebro se alarma a través de una respuesta en nuestra amígdala cerebral, hace que después intervenga la corteza prefrontal, que está en nuestro lóbulo prefrontal, y es la que se encarga de analizar realmente si lo que vivimos, si estaba o era existente ese peligro o no. Cuando vivimos en ansiedad, la amígdala permanece hiperactiva. Cuando vivimos en ansiedad, nuestro cerebro interpreta las amenazas donde no las hay. Por eso el miedo como emoción es la principal emoción que activa la ansiedad. Miedo y ansiedad están estrechamente ligadas a un modo de supervivencia. Por eso es importante entender que hay miedos que son adaptativos y hay miedos que son desadaptativos, es decir, que solamente existen en nuestra imaginación. ¿De dónde nace entonces el miedo? ¿De dónde viene esa emoción que nos hace, hola Marina López, ¿cómo estás? ¿De dónde nace esa emoción que nos hace quedarnos congelados, que nos cohíbe, que nos limita, que nos coacciona a hacer realmente aquello que no queremos ser o a dejar de ser lo que realmente queremos ser? No todos los miedos nacen de experiencias reales, no todos los miedos nacen de situaciones que nos han pasado. Muchas veces aparecen, y es una de las hola Sandra Castiblanco, muchas veces aparecen y es la principal causa de experiencias traumáticas. Aquí tenemos un cofrecito, ¿listo? A ese cofrecito le vamos a dar, le va a salir unas moneditas, ¿listo? Y ustedes me van a regalar con esas moneditas un quiéreme, una florecita, un popular o cualquiera que valga una monedita, ¿listo? Recuerden también seguirme para contestar sus preguntas cuando lleguemos a los 100K. Recuerden también que este espacio es diario a las 8:30 Colombia y recuerden que mañana a las 8 de la noche tenemos nuestro live interactivo. ¿Qué es nuestro live interactivo? Pueden subir conmigo a Ventanilla a recibir orientación psicológica. Solamente tienen que seguirme para poder hacer parte de mañana en el interactivo. Entonces, ¿de dónde nace el miedo? Primero, de una experiencia traumática. ¿Cómo experiencia traumática? Una experiencia negativa, algo que en nuestro pasado no hemos podido soltar, una situación particular que nos minimiza, le enseña a nuestro cerebro que esa situación es peligrosa. Por ejemplo, si tú fuiste traicionado o traicionada por alguien, puedes comenzar a tener miedo de iniciar una nueva relación de pareja. Las experiencias traumáticas son uno de los principales factores que encadenan el miedo.
Por ejemplo, si fracasaste en un trabajo y no diste al máximo porque te expusiste a una situación que no era de tu conocimiento, puedes tener miedo a iniciar nuevamente un trabajo en esa misma área. Por eso el miedo nace de las experiencias traumáticas. Segundo detonante del miedo nace en la infancia. ¿Cómo se proyecta el miedo en nuestra infancia? A través de frases que nos minimizaban, a través de frases que nos opacaban, a través de comparaciones constantes de nuestros cuidadores con otros miembros de nuestra familia. Por ejemplo, tú no sirves, te vas a caer, no te vayas por allá, tú eres incapaz, tú no eres capaz de hacer algo sin mí, si yo no estoy, tú no sirves para nada. Cosas así y frases así que minimizaban e invalidaban lo que tú eres como persona en tu infancia, hace que tú vayas construyendo una percepción del mundo basada en el miedo. El estilo de crianza sobreprotector hace que los padres no le den a sus hijos alas y autonomía para poder desenvolverse cabalmente en la sociedad. Por eso el miedo también nace en la infancia a través de las frases y el lenguaje que nuestros padres cuidadores nos implantaban. Y ese lenguaje se vuelve creencia, y esa creencia se vuelve pensamiento, y ese pensamiento se vuelve conducta. Y eso hace que construyamos percepciones del mundo negativas, percepciones del mundo de peligro, y que siempre vivamos en son del miedo. A veces aquel día me decía una señora: ay, doctora, es que mi hijo se parece tanto a su padre. Y yo: ¿y en qué se parece tu hijo al padre? Ay, es que a él también le dan miedo a las cucarachas. Y yo: ¿pero qué tiene que ver el miedo en la cucaracha? Que al niño se parezca a su padre. Lo que quiero decirles es que a veces los miedos son creados por nuestros padres y no los proyectan a nosotros a través de sus experiencias. Si una mamá tiene miedo de algo y tú le proyectas ese miedo a tu hijo, tú también vas a tener miedo. Y así sucesivamente en nuestra infancia, a través de los modelos o las frases que nos encadenaron en la crianza, desarrollamos una percepción del mundo a través de la inseguridad y del miedo. Tercero, vamos por el tercero. ¿Listo? Recuerden darle aquí al cofrecito. Vamos a darle al quiéreme. ¿Listo? Vamos a darle el quiéreme. Gracias. Gracias a todos y a todas por sus regalos. Se fue la música. ¿Ustedes escuchan música? ¿No? ¿Sí? Yo no escucho nada. ¿Por qué no se escuchará nada? ¿Ahí sí? ¿Sí escuchan ahí? ¿Sí? Bueno, pongamos el saxofón, que a mí me gusta mucho. Que no hagamos tanto ruido. Listo. Y vamos por aquí. Vamos con la tercera. ¿Listo? Vamos con la tercera característica de dónde nace el miedo. Recuerden que la primera es las experiencias traumáticas. Recuerden que la segunda es la infancia. Recuerden que la tercera es el aprendizaje en familia, que es parecido a lo que ya les estaba contando. ¿Qué es el aprendizaje familiar? Cuando estamos pequeños, aprendemos por el modelo, por la autoobservación, por la introspección de conductas a través del otro. Si crecimos con padres muy ansiosos, probablemente aprendemos a ver el peligro en todas partes. Si crecimos con padres muy inseguros, aprendemos que la inseguridad es quien maneja nuestra vida. Si crecemos con padres muy extrovertidos, muy sociables, pues normalmente los hijos tienden a ser sociables,
e interaccionar positivamente en los diferentes entornos. Entonces el aprendizaje social se vuelve el tercer ingrediente, paso para el nacimiento del miedo. Vamos con el cuarto. El cuarto enmarcan en nosotros esas ideas irracionales que creemos que existen porque ya alguna vez alguien nos las instauró a través de una verdad no absoluta. Muchas personas no viven según la realidad, sino según sus pensamientos. No soy suficiente, no sirvo para nada, todo me saldrá mal, voy a fracasar. El miedo se alimenta de esas creencias, el miedo se alimenta de esos pensamientos, el miedo se alimenta de esa inseguridad. Esos 4 factores son los 4 factores por los cuales nace el miedo: experiencias traumáticas, infancia, aprendizaje familiar y creencias limitantes. Entonces, si alguno tiene miedo, es porque ha experimentado o ha nacido en alguno de esos 4 detonantes o factores importantes. Deben identificar en dónde de esas 4 áreas está su miedo para poder sanarlo y mirar si es un miedo tuyo o es un miedo creado, si es un miedo real o es un miedo imaginario, si es un miedo que existe, que tú lo has vivido o no. También en él o en todos. Por eso el miedo se enlaza con la ansiedad. Por eso detrás de la ansiedad siempre hay un miedo. ¿El miedo a qué? A no ser suficiente, el miedo a morirme, el miedo a fracasar. Todo ese miedo despierta una emoción que se vuelve después incapacitante para ustedes, que es la ansiedad. ¿Listo? Vamos a seguir. Por aquí tenemos este cofrecito. Mira que tienen ahí todavía moneditas. Vamos a darle, por favor. Y me van a regalar un quiéreme, a ver si subimos a los 300 quiéreme, bueno, a los 250 quiéreme, no sé, o florecitas, o popular. Te entiendo, María. Yo también cuando era pequeña era muy miedosa. Me daba miedo la oscuridad, me daba miedo hablar en público, me daba miedo no ser suficiente, me daba miedo equivocarme, me daba miedo no ser valiosa. Y yo me acuerdo que ese miedo en mí se instauró porque mi madre y mi padre me sobreprotegían y yo siempre necesité de ellos para tomar decisiones. Cuando yo me expuse a una vida social, cuando yo me fui y me independicé para estudiar mi carrera, yo tuve mucho miedo, mucha inseguridad. No era capaz ni de coger una buseta para ir a la universidad. ¿Por qué? Porque yo sentía que necesitaba a mamá o papá para que me ayudaran. Por eso los miedos a veces hacen que nos volvamos poco capacitados para desenvolvernos en la sociedad. Ahorita vamos del sí con esa respuesta. Listo. Al finalizar, cuando terminemos todo esto, les voy a dar algunas estrategias para que podamos empezar a combatir el miedo, generales, porque hay tantos miedos que sería imposible yo darles estrategias para todos los tiempos, todos los miedos. Entiendo mucho eso. Qué bueno. ¿Listo? Sí, la sobreprotección es una cosa tenaz. ¿Cómo nos limita el miedo? ¿Cómo el miedo nos bloquea, nos aplana, nos minimiza, nos imposibilita, nos aísla, nos vuelve evitativos? ¿Cómo? Primero, porque posponemos nuestros sueños. Por miedo dejamos de intentar hacer algo porque ya sabemos que la respuesta que va a ser es negativa. Segundo, permanecemos en relaciones dañinas. Nos quedamos en una relación dañina por miedo a irnos, porque entendemos que vamos a quedarnos solos y que vamos a quedar sin protección alguna. Tercero, no ponemos límites por miedo a ser rechazados. No pongo límites porque entiendo que si pongo un límite, la persona que está ahí se va a ir. Cuarto, evito oportunidades. Evito acciones en donde me pueda sentir en riesgo de fracasar. Cuarto, pierdo la confianza en mí misma, siento que no soy una persona con habilidades. Yo era una persona demasiado inteligente y yo ni siquiera veía eso porque mi miedo me aplanaba incluso en mi inteligencia. Y quinto, vivo con ansiedad constante, vivo en alarma, vivo pensando que todo me hace daño, vivo en peligro, vivo
vivía en introversión, vives en timidez e en inseguridad constante. E incluso el miedo nos aplana tanto que puede generar un mutismo selectivo desde la ansiedad que nos imposibilita expresar lo que sentimos por miedo a ser señalados y juzgados. Al final, el miedo deja y nos aplana para decidir vivir lo que queremos y empezamos a decidir hacer todo lo que queremos evitar. A veces hay cosas que posponemos por miedo. Por ejemplo, ¿cuántas veces queremos hacer algo que creemos que es bueno para nosotros y lo posponemos por agradar al otro? Carreras universitarias que queremos hacer y preferimos hacer la que nos dicen nuestros padres por ser validados. El miedo en general, si no lo sabemos manejar y si dejamos que controle nuestra vida, va a ser el detonante de inseguridad y ansiedad constante en nuestro diario vivir. ¿Cuáles son los tipos de miedo? Vamos a hablar, no están todos, ¿listo? No van a estar todos los miedos, pero sí escogí algunos miedos que son más comunes para que podamos identificar el miedo y el ejemplo, ¿listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Te entiendo la que me dice que tiene miedo escénico y me repite. Mira, el miedo escénico es una respuesta de ansiedad que aparece cuando tú no eres capaz de hablar, de cantar, de exponer, de socializar, de interaccionar frente a otras personas, y ese es un tipo de miedo, y eso se percibe como una situación de amenaza. No significa que no tengas capacidad para hacer las cosas, significa que eso está relacionado con el temor a que tú seas juzgada, a cometer errores o a hacer el ridículo. ¿Qué tienes que hacer o qué tienes que hacer ahí para superar ese miedo? Yo siempre he pensado que una de las cosas que tenemos que hacer para superarlos es, primero, identificar los pensamientos automáticos que tienen hacia el miedo escénico. Segundo, hacer estrategias de respiración para concentrarte en ti y detonar esos pensamientos negativos. Y tercero, exponerte gradualmente y enfrentar ese miedo de manera progresiva. Primero, debes practicar frente al espejo, luego con una persona de confianza, luego con un pequeño grupo y luego con un grupo más grande. Así, poco a poco, irás enfrentando el miedo de manera progresiva y gradual e irás teniendo la seguridad de que cuando lo hagas no vas a ser juzgada. Entonces, el miedo número 1 es el miedo escénico. Vamos con el miedo número 2, el miedo al rechazo. ¿Qué es el miedo al rechazo? El miedo al rechazo es el temor a no ser aceptado. El miedo al rechazo es el temor a ser señalado, criticado o excluido por los demás. Y ese miedo al rechazo, recuerden que viene muy enlazado. Se me fue la música. ¿Por qué? Ya. Ahora sí. Recuerden que ese miedo al rechazo viene de la herida infantil de rechazo en la infancia y si no se aborda a tiempo puede generar mecanismos de protección, entre ellas la evasión, el apego evitativo y no exponerme a situaciones en donde me sienta vulnerable. Vamos con el segundo miedo, el miedo al abandono. El miedo al abandono que está enlazado con la herida de abandono infantil, el temor a que las personas más importantes dejen de quererme, el temor a que las personas más significativas para mí me abandonen o no sientan que yo sea importante para ellos en su vida. Y eso desencadena un mecanismo de defensa que es el apego ansioso. Un ejemplo del miedo al abandono es sentir mucha ansiedad cuando mi pareja o una persona se aleja o no responde un mensaje. Activa en mí esos mecanismos de ansiedad a través de sintomatología física. Vamos con el tercer miedo, el miedo al fracaso. ¿Qué es el miedo al fracaso? El temor a equivocarme, a no alcanzar las metas y a no ser suficiente. Por ejemplo, no presento un examen, no intento hacer algo
porque ya sé que no lo voy a hacer bien. No mando una hoja de vida a una empresa porque entiendo que no me van a elegir. El miedo al fracaso es uno de los miedos que nos aplana y no nos permite brillar ni ver en nosotros éxito, ni proyectarnos a futuro, porque sentimos que vamos a fracasar en cualquier área de nuestra vida. Vamos con el quinto miedo, el miedo al cambio. ¿Qué es el miedo al cambio? Es el que aparece cuando debemos enfrentar situaciones nuevas o desconocidas. Comenzar una nueva etapa de la vida, un matrimonio, tener un hijo. Todo lo que implica cambios de transiciones del ciclo vital pueden ocasionar miedo al cambio. Y ahí, hola Joana Andrea Parra, ¿cómo estás? Vamos con el quinto, que por ahí lo escuché. El sexto, perdón. Miedo a la soledad. ¿Qué significa el miedo a la soledad? Es el miedo a quedarme solo, el miedo a sentir que no tengo apoyo, el miedo a sentir que no soy importante para alguien. Ejemplo, puedo permanecer en relaciones que me hacen daño por miedo a quedarme solo o sola. Puedo quedarme en trabajos en donde siento que no soy valiosa por miedo a quedarme solo o sola. El miedo a la soledad es el temor a que alguien no vea mi individualidad. Y ese miedo a quedarme sola hace que realmente permita cosas que no debo permitir, maltratos, violencia o cualquier tipo de rechazo. El miedo a cambiar de casa es miedo al cambio. Tienes miedo a enfrentar situaciones nuevas o desconocidas. Vamos con el séptimo. El miedo a expresarme, el miedo a hablar, el miedo a que mi voz sea escuchada. Consiste en el temor a decir lo que pienso o lo que siento. Y eso por lo general ocurre porque cuando estuvimos pequeños hablamos mucho. Hola Rosemary Trujillo, expresamos mucho y nunca fuimos validados en nuestra palabra. Entonces nos quedamos en relaciones de pareja o en relaciones y vínculos en donde silenciamos nuestra voz y guardamos silencio por evitar conflictos y críticas. Y ese miedo de la no expresión y de hablar es el que produce una gran ansiedad, porque acuérdense que lo que no expreso a través de la palabra, el cuerpo lo expresa a través de una enfermedad, y en este caso, la ansiedad. Vamos con el miedo a perder a un ser querido. Esa es la reacción natural cuando pensamos que alguien muy importante se va a enfermar, va a alejarse o va a fallecer. Entonces sentimos una preocupación constante por la salud de algún familiar. Sentimos una preocupación constante de que esa persona se va a ir de este plano y nos va a dejar solos. Es el miedo a perder un ser querido. Gracias, Madeleine Express, por compartir. Vamos con el octavo o noveno, no sé en qué número voy. El miedo al daño físico. ¿Cuál es el miedo al daño físico? Es el miedo protector que nos impide y nos ayuda a evitar situaciones peligrosas. Entonces, miedo a las alturas es un miedo de daño físico, miedo a cruzar la carretera si hay mucho tráfico, miedo a estar en un ascensor. O sea, el miedo al daño físico es el miedo protector. Es decir, yo tengo ese miedo y evito hacer situaciones que yo creo que son peligrosas. Entonces, el miedo a un daño físico es el que por lo general nos hace protegernos de cosas estructurales. Muy bien, vamos con el 10º miedo, creo yo. ¿Qué es eso? El miedo a recordar experiencias difíciles. ¿Qué es el miedo a recordar experiencias difíciles? Puede aparecer después de vivir situaciones dolorosas o traumáticas. Por ejemplo, cuando experimentamos una situación de desastre, evitamos lugares que nos recuerdan esa experiencia violenta. Cuando tenemos situaciones en donde somos minimizados, tenemos situaciones en donde evitamos esa experiencia. El otro miedo es el miedo a no ser suficiente. ¿Cuál es el miedo a no ser suficiente? El temor de creer que no somos capaces y que nuestro valor no es importante. Entonces yo empiezo a tener pensamientos de minusvalía y victimización. No soy importante, no soy valioso y no soy bueno para lograrlo. Y así muchísimos miedos. Miedo a la muerte. ¿Cuál otro miedo hay? Miedo a los espacios cerrados como la claustrofobia. Hay muchos miedos, pero traté de poner los miedos que más se dan desde el aspecto psicológico. Cada miedo trae un mensaje, cada miedo trae algo que debemos sanar. Por ejemplo,
El miedo al rechazo nos invita a fortalecer nuestra autoestima. El miedo al abandono nos enseña a construir seguridad en nosotros mismos. El miedo al fracaso nos recuerda que los errores a veces son oportunidades de vida. El miedo al cambio nos ayuda a tener resiliencia. El miedo a la soledad nos invita a crear una relación más sana con nosotros mismos. El miedo a expresarnos nos invita a tener una comunicación más asertiva. El miedo a perder nos recuerda el valor de las personas que amamos. El miedo al peligro nos protege y favorece nuestra supervivencia. Y todos los miedos tienen un aprendizaje que enseñar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Identifica tu miedo e identifica cuál es el mensaje que trae para que puedas empezar a trabajar en él y a liberar tu miedo. Recuerden que aquí cuando estamos en los 2.49, cuando lleguemos a 0, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar tac a ese cofrecito y me van a regalar un quiéreme. Recuerden que mi nombre es Ángela Mejía, que soy psicóloga clínica, que hago intervención online. Y recuerden que tengo todo este espacio para ustedes todos los días, 8:30 Colombia. Recuerden que mañana a las 8 de la noche tenemos el live interactivo, en donde pueden interactuar conmigo en ventanilla, pero para poder hacerlo deben seguirme. Recuerden que a partir de los 100K, todas esas preguntas que están haciendo, valga la redundancia, van a ser contestadas solo si me siguen, solo si me siguen. Entonces, ¿qué pasa cuando escondemos el miedo? ¿Qué pasa cuando nos quedamos con esa emoción en nosotros? Cuando no hablamos nuestros miedos, cuando hacemos que esos miedos se queden en silencio, pues hace que crezcan cada vez más. Y entonces ahí es donde el miedo se transforma en ansiedad. Hola Evelyn, gracias por estar. Ahí es cuando el miedo se vuelve enojo. Ahí es cuando el miedo se vuelve tristeza. Ahí es cuando el miedo se vuelve aislamiento. Ahí es cuando el miedo se vuelve dificultad para confiar en los demás. Hablar de lo que sentimos permite que el miedo pierda fuerza. Hablar de lo que sentimos permite que esa realidad que creamos pueda ser posible. Yo tengo un videíto por ahí, creo que lo hice ayer, no me acuerdo bien, de una estrategia para empezar a combatir el miedo que se llama engañar al cerebro. ¿Qué significa engañar al cerebro para los que lo vieron por ahí? Resulta que los deportistas extremos y de alto rendimiento siempre se proyectan cuando van a ir a una competición que van a salir victoriosos y van a ganar. Muy pocos deportistas de alto rendimiento se van a una competencia pensando que van a perder. Engañar el cerebro consiste que tú visualices lo que estás logrando antes de tenerlo. Es decir, que si tú te vas a arriesgar a una situación nueva, tú te visualices que lo estás logrando y a partir de ahí engañas al cerebro entendiendo que puedes hacerlo. Ejemplo, tienes miedo a montarte en la montaña rusa. Tú visualizas antes de ir a la montaña rusa que estás montado en la montaña rusa y que nada te pasa y que estás disfrutando. Eso es engañar al cerebro. Cada vez que tú engañas al cerebro, le muestras al cerebro una nueva realidad en donde es posible a través de un acercamiento progresivo a la conducta esperada combatir el miedo. Pueden ir a buscar ese videito cortico ahí aquí en TikTok, en donde está cómo engañar al cerebro y cómo hacemos para enfrentar el miedo a través de visualizaciones más positivas de lo que queremos hacer. ¿Listo? Ahí me está doliendo la espalda. ¿Cómo manejar el miedo? ¿Cómo manejar el miedo? Hola Paola Rufato, ¿cómo estás? Hay diferentes estrategias que utilizamos nosotros los psicólogos en la intervención terapéutica. Hoy voy a tratar de compartirles algunas. Espero que sean de su agrado. Son estrategias generales, no son estrategias específicas. Si alguno o alguna necesita estrategias específicas, pues por eso mismo uno va al proceso de intervención terapéutica para que un psicólogo valore el origen de tu miedo y pueda darte estrategias muy encadenadas a tu realidad
Las estrategias que yo voy a dar no son estrategias específicas, son estrategias psicológicas generales para que ustedes puedan empezar a manejar el miedo con mayor optimismo y con mayor realidad. El primer paso para afrontar el miedo o la primera estrategia es identifica tu miedo. ¿Qué es identificar tu miedo? Es preguntarte realmente qué hay detrás de ese miedo. ¿Qué es lo que estoy temiendo realmente con ese miedo? ¿Qué es lo peor que podría pasar si eso pasara? ¿Y eso es un peligro real o un peligro imaginario? Entonces, cuando narra a través de diferentes preguntas, ¿qué hay detrás del miedo a envejecer? Primero, ¿qué es lo que realmente estoy temiendo detrás del miedo a envejecer? Entonces Ángela Mejía va a responder, detrás del miedo a envejecer, realmente lo que yo temo es ser una persona que no sea autosuficiente para los demás. Segundo, ¿qué es lo peor que ¿Qué es lo peor que podría pasar? Gracias, Ivy. A través de ese miedo, ¿qué es lo peor que podría pasar? Pues lo peor que podría pasar es que llegue a la vejez y me dé cuenta que es una etapa del ciclo vital y que no va a pasar nada, porque todos debemos llegar ahí, porque es un proceso de ciclo vital necesario para desenvolvernos en la vida. Y tercero, ¿ese peligro es real o imaginario? Pues es imaginario porque aún no he vivido la vejez, porque aún no sé si voy a ser autosuficiente o no. Entonces, cuando yo lombro mi miedo y cuando yo realmente me cuestiono, el miedo pierde fuerza. ¿Listo? Ese ejercicio lo pueden hacer ustedes con cada uno de sus miedos. Entonces se preguntan, ¿qué estoy temiendo realmente? Y lo contestan. Segundo, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y lo contestan. Y tercero, ¿es un peligro real o es un peligro imaginario? Hola, Giovanna, ¿cómo estás? Segundo, estrategia para combatir el miedo. Cuestionar los pensamientos. ¿Qué es cuestionar los pensamientos? Cuando tenemos miedo, se abren en nosotros un montón de pensamientos de inseguridad, un montón de creencias que limitan nuestro accionar en la vida diaria. Cuestionarlo significa, ejemplo, si yo tengo miedo a que voy a coger el carro y voy a andar voy a ir por carretera y va a caer una piedra porque es un miedo de un pensamiento catastrófico, entonces yo voy a empezar a preguntarme, ¿qué pruebas tengo para que ese miedo exista? ¿Será que es verdad que si yo me monto en el carro me va a caer una piedra de la montaña? ¿O es un miedo irreal que está basado en mi creencia? Segundo, ¿será que estoy adivinando el futuro? ¿O será que de verdad eso está pasando? Gracias, Miranda, por poner mis fotos. Por lo general el miedo surge porque estás adivinando algo que aún no ha pasado. Y tercero, ¿será que estoy exagerando en ese miedo? Cuando tú respondes todo eso y te das cuenta que no tienes pruebas, que estás exagerando el miedo y que estás adivinando el futuro, te das cuenta que a veces confundimos la posibilidad con la certeza, y el miedo se vuelve certeza cuando le damos poder a algo que no ha pasado. El miedo se vuelve irreal cuando en realidad lo cuestionamos y nos damos cuenta que es producto de nuestra imaginación. ¿Cómo así que la que estaba perdida ya apareció? No entendí. Yo no estaba perdida. Tercera estrategia. Gracias, Lexari. Démosle aquí a este cofrecito que está y me van a regalar un quiéreme. Me van a regalar una florecita o me van a regalar un popular. ¿Listo? Vamos con otra técnica. Ah, tú estabas perdida. Qué bueno, niña, que llegaste. Vamos con otra técnica. La respiración diafragmática, que la expliqué en el live de ansiedad. Recuerden que la respiración diafragmática es una estrategia que nos ayuda. Ay, me asusté. Gracias, Ivy. Recuerden que la respiración diafragmática es una estrategia que nos ayuda a conectarnos con nosotros, a desconectar ese sistema simpático de
de crisis, de inestabilidad y a conectarnos con nuestro sistema parasimpático de relajación. La respiración diafragmática es la única que desconecta nuestra amígdala cerebral de alarma y nos conecta con nuestra corteza cerebral a través de un pensamiento más acertado y una toma de decisiones más consciente. Inhalo 4 segundos por la nariz hasta el diafragma, sostengo 2 minutos en el abdomen como inflando una bomba, así es activar el sistema parasimpático, y exhalamos durante 6 segundos para poder, como soplando una vela, para poder que nuestro sistema de alarma esté más tranquilo. Al respirar despacio, le enviamos un mensaje al cerebro de que ya no estamos en peligro. ¿Listo? Vamos con la cuarta estrategia. La cuarta estrategia es la exposición gradual al miedo. ¿Cuál es la exposición? ¿Cuál es la exposición gradual al miedo? Significa que mientras más evitamos aquello que nos da miedo, más fuerte se vuelve. La única manera de enseñarle al cerebro que puede manejar una situación es acercarse poco a poco a ella. ¿Qué significa? Que si yo tengo miedo a conducir un vehículo, yo voy a hacer una exposición gradual a esa conducta esperada a través de acercamientos a la conducta esperada. Entonces el primer día prendo el carro y me siento en el vehículo. El segundo día prendo el carro y manejo una cuadra. El segundo día prendo el carro y doy vuelta a la manzana. Y el tercer día prendo el carro y doy una vuelta más larga. La exposición gradual es la que me permite hacer acercamientos a la conducta esperada, porque el miedo solamente se combate a través de la exposición del mismo. La respiración diafragmática consiste en activar el sistema parasimpático, es decir, en estar más en tranquilidad y no estar en alarma a través de nuestro sistema simpático. Entonces respiro, inhalando 4, profundo hasta el diafragma, cuento, sostengo 2, como si me inflara una bomba el abdomen, lo inflo, y boto 4, como soplando una vela. Al respirar despacio, le envío un mensaje a mi cerebro de que no estoy en peligro. ¿Listo? Esa respiración diafragmática que sirve para el miedo también sirve para manejar la ansiedad. No la deben practicar solamente ante la exposición del miedo o la ansiedad, sino que lo deben volver rutina en su diario vivir para que su cuerpo se acostumbre a vivir en estado de tranquilidad y aprenda la respiración. Si lo hacen solamente cuando están en el momento del miedo, en el momento de la alarma o en el momento de la ansiedad, puede pasar que no lo hagan bien y que se ahoguen. Por eso mucha gente dice: doctora, pero yo lo hice y me ahogué. Porque lo hiciste en el momento de crisis y tu cuerpo aún no estaba adaptado a la respiración. Se necesita entrenar a tu cuerpo para que la estrategia funcione ante el miedo o ante la ansiedad. La estrategia de la respiración lo pueden hacer en ciclos de 5 a 10. 5 a 10, pero tú vas a saber tu cuerpo cuando está listo, cuando ya no haya respuesta de sintomatología física, es decir, la palpitación, la sudoración, la voz, la garganta cerrada, los labios resecos, los pensamientos instructivos, el hormigueo. Cuando no haya ninguna sensación en tu cuerpo, pues tú vas a saber que la respiración diafragmática ya no la vas a tener que usar porque ya estás en calma. ¿Listo? Eso para el miedo y la ansiedad. Sirve mucho, y lo explico, gracias Paola, sirve mucho y lo he dicho mucho en mis live, que el hielo también es importante, pero van a haber momentos en donde tú estás en la calle, en el vehículo, en el bus, en el telesférico y no tienen hielo. Pero si tú estás en tu casa y hay una emoción como el miedo que te paraliza, o hay un ataque o crisis de ansiedad o de pánico, el hielo en tus manos y pisarlo en tus pies, ponerlo en tu espalda y respirar, hace también que conectes tu sistema parasimpático y que tengas un momento de relajación y conexión en tu cuerpo. Calmar tu cuerpo es la principal estrategia para que el miedo y la ansiedad disminuyan. ¿Listo?
Vamos a repetir por última vez la respiración diafragmática para darle gusto a Yurli. ¿Listo, Yurli? Inhalamos durante 4 segundos por la nariz, inflada el abdomen. Y vamos a sostener el aire por 2 segundos. Botamos el aire por la boca 6 segundos, como si estuvieras soplando una vela. Respirando despacio, le envías el mensaje al cerebro de que ya no estás en peligro. ¿Listo? La puedes buscar en cualquier plataforma. Respiración diafragmática 4-2-6. Sirve para el miedo y para la ansiedad. ¿Listo? Esta respiración la deberíamos hacer todos y volverla como una higiene de la vida diaria, un hábito saludable. Conectarnos con nosotros es el primer paso para conocernos. ¿Listo? ¿Por qué tantas ojeras? ¿Será que no he dormido bien? ¿Estoy cansada? ¿Estoy agotada? Creo que es eso, Marialita. Seguimos. Ahorita ya les expliqué ¿cuál es la técnica de engañar al cerebro? ¿Listo? ¿Cuál es la técnica de engañar al cerebro? Acuérdense lo que les expliqué ahora de los atletas. Nuestro cerebro no diferencia entre lo que es real y lo que es, claro que sí, muchas gracias, imaginario. Entonces, hacer ese pensamiento también de engañar al cerebro, entender que debemos visualizar cosas más positivas, nos ayuda realmente a conectarnos con nosotros mismos. ¿Cómo puedo manejar el miedo? ¿Cómo puedo manejar el miedo? ¿Cómo puedo enfrentar esa emoción? Unas son las estrategias y otros aprender a enfrentarlo. 1, reconozcamos lo que sintamos, no tengamos miedo a realmente verbalizar qué miedo es el que necesitamos sanar. Si tengo miedo a algo, está bien sentirlo y expresarlo. No nos dé miedo realmente decir a qué le tenemos miedo. 2, respiremos profundamente, conectémonos realmente con esa sensación para que nuestro miedo no se apodere de nosotros, sino que podamos enfocarlo de una manera más positiva. 3, habla con alguien de confianza. Verbalizarle a alguien, a un orientador, a una persona, a un compañero, a un amigo, confiar en alguien te recupera a ti la capacidad de entender que tus emociones son valiosas. 4, pregúntate, ¿existe un peligro real en lo que siento o existe un peligro imaginario? ¿Qué evidencia tengo de que eso es cierto y qué tendría que hacer para sentirme más seguro? 5, recuerda tus fortalezas, tus capacidades y tus potencialidades. Cuando yo realmente pienso que a pesar de situaciones difíciles he avanzado y me he superado a través de estrategias más resilientes, me aprendo a dar cuenta que las experiencias difíciles también hacen parte de mi vida y que las experiencias hacen que yo sea más resiliente ante la adversidad. Y 6, no dejemos que el miedo tome nuestras decisiones. Tener miedo no significa que no puedas avanzar. Lo importante es identificar que el miedo no puede dirigir tu vida a través de lo que es correcto, sino que el miedo debe motivarte a ser mejor, Les voy a poner un ejercicio, ¿listo? ¿Todos tienen una hojita y un lapicero ahí? ¿Sí? Cada uno de ustedes va a escribir lo siguiente, ¿listo? Una hoja que puedan doblar, ojo con el computador y la tablet, que después termino el ejercicio y tienen que ir a doblar la tablet. Saludos para ti, Andrés Zúñiga. ¿Listo? Primera pregunta en esa hoja que van a doblar. Primera pregunta. ¿Listo? Saludos, Traides desde Chile. Gracias por seguirme. ¿Qué miedo tengo hoy? Van a contestar todos y todas. ¿Qué miedo tengo hoy? Cuando hayan acabado de contestar, me empiezan a poner el dedito o el corazoncito azul o el delfín. Hola, saludos para Honduras, chaparrita. Y yo ya sé que ya contestaron. ¿Listo? Muy bien. Gracias, Erika, por seguirme. ¿Qué miedo tengo hoy? Muy bien. Vamos con la segunda.
¿Qué puedo hacer para enfrentar ese miedo? ¿Qué puedo hacer para enfrentar ese miedo? Cada uno de ustedes como segunda respuesta va a contestar. Segunda pregunta, ¿qué puedo hacer para enfrentar ese miedo? Cuando hayan acabado, me dicen. Tercera. ¿Quién puede ayudarme cuando aparezca ese miedo? ¿Quién puede ayudarme cuando aparezca ese miedo? ¿Quién puede ayudarme cuando aparezca ese miedo? Buenas noches, corazoncito, princesa corazoncito. ¿Quién puede ayudarme cuando aparezca ese miedo? ¿Listo? Corazón, delfín o dedito, como el que ustedes quieran. Y cuarta pregunta. ¿Qué fortaleza tengo para superarlo? ¿Qué fortaleza tengo para superarlo? ¿Qué fortaleza tengo para superarlo? ¿Listo las 4? ¿Todos ya me contestaron esa pregunta? Bueno, puede ayudarme cuando aparezca este miedo. Y cuarta, ¿qué fortaleza tengo para superarlo? ¿Listo? ¿Qué van a hacer con esa hoja? La van a doblar. Van a doblar esa hoja. Todos van a doblar esa hoja. Y la van a guardar en una caja, en un cajón, en un lugar especial, donde ustedes quieran. Donde ustedes quieran, van a guardar esa hoja. ¿Listo? Van a coger esa hoja doblada y la van a guardar en un lugar. Y a ese lugar en donde lo van a guardar, le van a poner imaginariamente el nombre, la caja del valor. La caja del valor. Si tienen una cajita en una billetera en algún lado, van a coger esa hoja y la van a poner ahí, doblada. Y le van a poner la caja del valor. ¿Para qué sirve esa caja del valor? Para que ustedes recuerden que el miedo existe ahí, pero que no controla su vida. Para que ustedes entiendan que el miedo se queda ahí en esa hoja, pero que no controla su vida. Para que ustedes entiendan simbólicamente que esa caja de valor hace parte de ustedes, pero no controla su vida. Que el miedo solamente se va a quedar ahí plasmado, pero no va a controlar su vida. Que el miedo existe, pero no va a controlar su vida. ¿Cuál es el propósito de esa actividad? Que cada uno de ustedes identifique, exprese de manera consciente. Gracias. ¿Cuál es la reflexión de sus propios miedos? Y que entiendan cuáles son las redes de apoyo, qué fortalezas tienen, qué pueden hacer para combatirlo. La actividad busca que ustedes tengan autosuficiencia, autoeficacia y reconozcan que tienen estrategias internas para salir del miedo, comprendiendo que pedir ayuda es importante y que es una estrategia de afrontamiento. El acto simbólico de guardar el papel y meterlo en un lugar y ponerle la caja de valor representa la decisión que a partir de ahora ustedes van a tener de no permitir que el miedo dirija su vida. No significa ignorarlo y que eso va a desaparecer, no, sino reconocer que existe en algún lugar y que eligen con valentía enfrentarlo con confianza y esperanza. Es un ejercicio simbólico. ¿Lo entendieron o no lo entendieron? ¿Quién lo entendió? Me veo guapo con bigote. Bueno, la idea es que a veces los ejercicios no tienen que tener un buen significado. Lo importante es que entiendan que existe
que no lo pueden borrar, que tienen herramientas, que tienen fortalezas, que tienen cómo superarlo, pero que esa hoja en donde plasmaron eso les está diciendo hoy, 24 de julio, que el miedo no les va a volver a controlar su vida, que ese acto simbólico es para entender que la decisión de dirigir su vida depende de ti, de nadie. Vamos a hacer la última reflexión y nos vamos, ¿listo? El miedo no es tu enemigo. Es una emoción que intenta protegerte. El problema no es sentir miedo, sino permitir que él decida por ti. El verdadero valor no consiste en no tener miedo, sino en seguir adelante a pesar de él. Cada vez que enfrentas un miedo con confianza, descubres una fortaleza que antes no sabía que tenías. ¿Listo? Les mando un beso, Dios los bendiga y último mensaje. Recuerden que hago intervención online y que pueden escribirme al interno si necesitan una orientación o una consulta. Les mando un beso, Dios y Dios las bendiga y nos vemos mañana. Chao, chao.